¿cómo están, queridos alumnos del 9º grado? Hoy en Lengua y Literatura Castellana el tema que vamos a trabajar es cohesión. Y cuando nosotros hablamos de la palabra cohesión, podemos hacer alusión a unir, a conectar. En guaraní decimos ñamboyoapú, juntar. Y hablando de la lengua, unir las palabras, unir las oraciones, unir las frases, los párrafos para formar los textos en palabras así sencillas. Entonces, con el término cohesión se designa a la lingüística del texto, al mecanismo morfosintáctico que permite ligar una cláusula o proposición, oración o un párrafo con algún otro elemento mencionado previamente en otra frase, cláusula o párrafo. Allí radica el carácter retrospectivo del texto. En un texto, y como vamos a ver acá en el ejemplo, cómo las palabras se van uniendo sin necesidad de que estemos repitiendo una misma palabra varias veces en el texto. Procedimientos de cohesión. Tenemos 3 procedimientos. Se pueden señalar 3 procedimientos básicos de cohesión en español. Mediante sustitución léxica, ¿qué quiere decir eso? Mediante reemplazar algún elemento del texto por otro y que tiene el mismo contenido referencial. Por elipsis, no decimos la palabra, usamos signos y se entiende a qué hace referencia. Y mediante conectivos, mediante palabras que conectan a lo que nosotros le llamamos conectores. Primeramente, entonces vamos a mirar lo que es la sustitución léxica. La sustitución léxica es la operación de sustituir o reemplazar un elemento del texto por otro y que alude al mismo contenido referencial. Acá tenemos el ejemplo. En el campo de batalla está la palabra. Todos los oficiales de una unidad resultaron muertos en un ataque nocturno. Un cabo, L. Bravo, asumió el mando. El valiente militar, miren, en vez de decir el cabo, L. Bravo, entonces acá otro término que ya le está sustituyendo. Rechazó al enemigo y puso a salvo la compañía. La compañía es, en vez de decir la unidad, acá está la unidad, una unidad, los oficiales de una unidad, entonces la compañía. En el mismo escenario de los hechos, lo ascendieron de rango. ¿A quién se refiere cuando dice acá lo ascendieron? Al cabo L. Bravo. Pero hay que reconocer que el cabo no habría conseguido ese ascenso en tiempos de paz. Él, acá otra vez se refiere a L. Bravo, al cabo, fue ascendido solo porque el sistema normal de grados y antigüedad había saltado, hecho pedazos, y la jerarquía había quedado destruida o temporalmente destruida. Entonces, vemos acá cuáles son los elementos sustituidos. El campo de batalla se sustituye por escenario de los hechos y no cambia el contenido referencial. Un cabo se sustituye por L. Bravo, el valiente militar, el cabo, él. Y una unidad se sustituye por compañía, la compañía. Este entonces es el primer procedimiento para conectar, sustitución léxica. El siguiente es la elipsis. La elipsis consiste en omitir intencionalmente alguna palabra o frase del discurso sin que esto afecte su interpretación. La información elíptica, o lo que no está ahí pero que se entiende, aunque no aparece expresa, se puede inferir sin mayor esfuerzo. Y en el siguiente ejemplo, la cohesión se realizó mediante la elipsis de los datos que aparecen entre paréntesis. Esto no, en el texto no va a estar. Los tiranos conocen muy bien a los hombres, no son tontos, saben muy bien cómo manipular a las personas. No se puede ser tirano e imbécil a la vez. Entonces vemos que acá no dice los tiranos, pero entendemos que hace referencia a los tiranos, acá nuestro referente. Muy bien. Los conectores, acá sí que esto es de gramática, que son elementos de cohesión también. Se llaman conectivos a
toda una gama de elementos conjuntivos con los que se establece una relación lógica entre algo que se dijo anteriormente con algo que se va a decir a continuación. Entonces, acá tenemos que saber, yo tengo que saber qué quiere decir conectores de adición y cuáles son esos conectivos o conectores. Adición, agrega nuevos datos al desarrollo de una idea. Además, no solo, sino también por otro lado. Aclaración, repetición, proporcionan mayor claridad y énfasis a una idea. Y acá nuevamente, entonces esto no hace falta que yo les esté leyendo, ¿verdad? Porque después tenemos actividades que yo les debo explicar. Pero sí les pido por favor a ustedes, queridos jóvenes, que lean. Entonces, vamos mirando que hay conectores de aclaración, repetición, de causa, de cambio de perspectiva, de coexistencia, de concesión, de restricción, de conclusión, resumen, de conformidad, de condición, de contraste u oposición. Acá, por ejemplo, dice pero. Y acá yo, mirando el texto, acá, miren un poco. Pero hay que reconocer, y acá vemos, este es un conector que une el texto. Entonces, para que tenemos que manejar, tenemos que saber nomás y aplicar, de consecuencia, de énfasis, y todo esto son de énfasis, ¿verdad? Y yo lo que tengo que buscar en el texto, si esto se utiliza, o puedo también yo utilizarlo. Finalidad, secuencia, orden lógico, semejanza. Entonces, esta es la parte teórica del contenido de hoy. Nuestro tema, elementos de cohesión textual. Entonces, los tres procedimientos, mediante la sustitución léxica, que quiere decir sustituir, cambiar, reemplazar por una palabra que hace referencia a ese término. Por elixis, no digo una palabra, omito una palabra. Y mediante los conectivos, que yo tengo que saber la lista de conectores y utilizar o reconocer en el texto. Muy bien. Vamos a las actividades de hoy. Nuestro tema, elementos de cohesión textual. Leo el texto. En la antigua Grecia, las Olimpiadas eran competiciones atléticas que se celebraban cada 4 años en la ciudad de Olimpia. La ciudad de Olimpia se ubicaba en la península de Peloponeso. En el primer párrafo yo ya veo que esta palabra se repite y yo podía haber omitido. Yo puedo decir o puedo usar algún otro conector o alguna otra palabra que haga referencia a la ciudad de Olimpia. Dichas competencias se realizaban en honor de Zeus. Acá se repite otra vez, Zeus era considerado por los griegos como el padre de los dioses y de los hombres. En la actualidad son tantos los deportes olímpicos que se han tenido que dividir en Juegos Olímpicos de verano y Juegos Olímpicos de invierno. Además, su dirección y organización están a cargo del Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional fue fundado por Coubertin en 1894. La sede del Comité Olímpico Internacional se encuentra en Lausana, Suiza. Bueno, mirando este texto, queridos jóvenes, vemos que se repiten y que están en negritas estas palabras repetidas. Ahora nos pide realizar una reflexión metalingüística. Cuando hablamos de metalingüística estamos hablando de la misma lengua. ¿Y qué es lo que hoy dimos? Hoy dimos elementos de cohesión textual. Y entonces, acá, ¿qué reflexión vamos a poner acá? Y con la ayuda de la profesora Natalia vamos a escribir ahí. Las palabras resaltadas en el texto pueden ser sustituidas por elementos de cohesión textual, que hace referencia al mecanismo morfosintáctico que permite ligar palabras, frases y párrafos con algún otro elemento mencionado previamente. Eso es lo que vamos a escribir aquí, querido joven, porque nuestra reflexión tiene que ir por nuestro tema. Reescribo el texto. Entonces, este texto que tenemos acá, vamos a volver a escribir y acá en el espacio no nos va a dar. Vamos a anexar una hoja o hacemos al dorso
Y vamos a cambiar estas palabras para que no sean tan repetitivas y para que utilicemos los elementos de cohesión textual. Entonces, ¿cómo yo puedo decir? Les voy a leer el texto y ustedes también pueden agregar. Ustedes son más creativos que la profe, más dedicado, más aplicado. Entonces, yo les leo el texto ya como tienen que escribir ahí, y si hay algo que ustedes le quieran agregar o quitar, queda ya a criterio de ustedes. En la antigua Grecia, las Olimpiadas eran competiciones atléticas que se celebraban cada 4 años en la ciudad de Olimpia. La misma se ubicaba en la península del Peloponeso. Dichas competencias se realizaban en honor de Zeus. Él era considerado por los griegos como el padre de los dioses y de los hombres. En la actualidad son tantos los Juegos Olímpicos que se han tenido que dividir en Juegos Olímpicos de verano y en Juegos Olímpicos de invierno. Acá luego podemos poner nomás que se han tenido que dividir en los de verano y los de invierno. Y los de ya se refiere ahí a juegos. Además, su dirección y organización están a cargo del Comité Olímpico Internacional, que fue fundado por Coubertin en 1894. La sede se encuentra en Lausana, Suiza. De esa forma, queridos jóvenes, podemos transcribir este texto. Muy bien. Y luego nos pide redactar un texto referente al folclore paraguayo. Y utilizo mecanismos de cohesión textual. Entonces, nosotros vamos a redactar un texto sobre el folclore. ¿Y qué mecanismo ustedes tienen que utilizar? La sustitución léxica. Deben usar elipsis y conectores. Para usar los conectores podemos mirar nuestro cuadro. Y de aquí vamos quitando, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro texto de las Olimpiadas está el conector además. Y entonces yo tengo que mirar nomás, además, ¿en dónde está? Acá está. Miren un poco, adición. Agregan nuevos datos al desarrollo de una idea. Además, dice, ¿verdad? Y para que ustedes vean que en el ejercicio está esa palabra, entonces ustedes miran acá y buscan acá. Miren. Bueno, entonces investigamos un poco sobre el folclore y creamos un texto y utilizamos los elementos de cohesión textual. Siempre cuando ustedes hacen una redacción tienen que demostrar que utilizaron conectores, tienen que demostrar que utilizaron elipsis y tienen que demostrar que utilizaron sustitución léxica. Entonces les deseo éxito, cuídense, apliquen siempre las normas sanitarias y que Dios y la Virgen les ilumine y les acompañe. Cariños de la profe Natalia.